Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Hoy voy a tejer dentro de este jardín de atrapasueños que estamos viendo un modelo que faltaba por tejer, que es este. Y también os estoy avanzando cómo nos quedó nuestro jardín de atrapasueños. Si te gusta lo que ves, suscríbete al canal y dale a la campanita, no te pierdas nada. También quiero pedirte que me dejes un comentario contándome qué te parece el tutorial y si quieres que tejamos alguna cosa en especial. Vale, vamos con el vídeo. Para este mandala vamos a utilizar el hilo de algodón bio de la marca Mundial, donde vamos a utilizar un ganchillo 2,5, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver cómo se nos da. He sacado, porque ha sido muy cómodo y muy fácil, el hilo de adentro, súper fácil. Y ahí vamos a poner un arito mágico, donde vamos a poner bloques de 3 puntos altos. Ahí está el huequito, ¿vale? El agujerito para poner todos los puntos que vamos a ir poniendo. Entonces ponemos 1, 2 y 3 cadenitas como primer punto alto y 2 puntos altos más. 1 y 2. Bien. Ahora, y para irme al siguiente grupo de puntos altos, 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para ir abajo al arito mágico y poner otro bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vale. Ahora, volvemos a repetir, ya estamos haciendo lo mismo todo el tiempo, hasta 8 veces, completar 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas para bajar y repetir, ¿vale? 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Bien, pues así tejemos toda esta primera vuelta hasta tener 8 bloques de 3 puntos altos con sus cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Termino mi vuelta uniéndome a la tercera de las cadenas del primer punto alto. ¿Vale? Bien. Y ahora yo me tengo que ir hasta aquí arriba. Y entonces voy a empezar a hacer todos los puntos bajos del mundo mundial. Todos los puntos deslizados del mundo mundial. ¿Vale? Entonces empezamos ahí. Aquellas personas que vayan a cambiar el color, no hace falta que hagan los puntos deslizados. Si vais a estar tejiendo con distintos colores el mandala, pues no hace falta subir estas vueltas con punto deslizado, ¿vale? Solo si vas a mantener el mismo color, es que tienes que dejarlo, si no, no. Entonces vamos poniendo puntos deslizados sobre todas las cadenas, 3 y 4. Porque dentro del hueco luego vamos a poner 9 puntos bajos. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner una cadena, 1, 2, 3, 4 y una quinta más. Puntos deslizados, 5 puntos deslizados. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a meter aquí adentro 9 puntos bajos para que se me quede bien en el medio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 9. Bien. Para irme, ay, perdón, y 9. Para irme 2 cadenas y me voy al siguiente hueco de cadenas. Y aquí directamente vuelvo a poner esos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 cadenas, 1 y 2. Y repito todo el tiempo y durante los 8 bloques de cadenas que tenemos, vamos a poner ahí 9 puntos bajos. Bien, pues nada, 1, 2 cadenitas más. Y repito, ¿vale? Todo esto lo vamos a estar repitiendo toda la vuelta. 9 cadenitas, 9 puntos bajos sobre ahí, ¿vale? Seguimos así hasta terminar toda la vuelta y nos encontramos. Ya tengo los 8 bloques de puntos bajos. Después los vamos a ir viendo ordenaditos, vais a ver que quedan muy cookies. Pero ahora tengo que unirme y para hacer la siguiente de las vueltas al primero de los puntos bajos. Bien, para terminar mi vuelta. Y para la siguiente, este es el punto 9, pero yo quiero empezar en el 8, con lo cual tengo que hacer un puntito deslizado para hacer una cadena y un punto bajo dentro de ese punto 8. Y ahora vamos a hacer puntos bajos, el primero y el último no, y los de en medio uno en cada punto, con lo cual vamos a tejer 7 puntos bajos. ¿Vale? Nos tienen que salir 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Esto es, o sea, 7 porque vamos a ir haciendo disminuciones. Y de un lado a otro, en esta ocasión, en lugar de 2 cadenas, nos vamos a poner 4 cadenas. Con lo cual, 1, 2, 3 y 4. Y ahora, y en el siguiente bloque de puntos, ¿vale? Saltando el primero, en el segundo empiezo a poner las cadenas y pongo los puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No tejo ni el primero ni el último. 1, 2, 3, 4 cadenas de nuevo y lo mismo. Saltándome el primero de los puntos, tejo los 7 del medio. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Todo el tiempo así, 4 cadenas y me voy al siguiente de los bloques, ¿vale? Hay que subir así bien todos los puntitos ahí arriba para que se nos quede bien altito todo. ¿Vale? Que se nos quede bien estiradito. Pero bueno, esto lo podemos hacer después, ¿eh? No tengáis problema. Pero estiraremos así que se nos quede bien como arquito. Lo tendremos que centrar y todo, pero bueno, ahí vamos haciendo. Así, esta es la idea, ¿vale? Vamos a ir poniendo ahora los puntos y vamos rellenando. Pues seguimos toda la vuelta con esos 7 puntos bajos. Vamos. Bien, para cerrar esta vuelta número 3, en lugar de hacer esas 4 cadenitas que venimos haciendo, vamos a poner solo una y un punto alto sobre el primer punto bajo tejido para quedarnos en el medio del huequito. Bien, así, y estando en el medio del huequito empezamos la vuelta número 4 en la que hacemos 1, 2, 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto, más 3 más de bajada para tejer los puntos del medio, los 5 puntos bajos del medio. 1, 2, 3, 4
y 5. 3 para subir, un punto alto en el medio del arquito, ¿vale? 3 para bajar, 3 cadenitas y lo mismo, rellenamos con puntos bajos todos menos el primero y el último. 2, 3, 4 y 5. Repetimos 3 cadenas para arriba, un punto alto en el medio del arco y 3 cadenas para abajo, 1, 2 y 3. Porque abajo vamos a rellenar de puntos los 5 primeros. El primero no, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 y el último tampoco, ¿vale? Pues ahí vamos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? El último y el primero no. 3 cadenitas para arriba, un punto alto. 3 cadenitas para abajo y los 5 puntos bajos del medio. 2, 3, 4 y 5. Así toda la vuelta, ¿vale? Vamos ahí. Estoy para terminar la vuelta. Atención que estoy para terminar la vuelta. Y me uno, después de las últimas 3 cadenas, al tercero de los puntos, a la tercera de las cadenas con un puntito deslizado. Las otras 3 son las de bajada, ¿vale? Ahora ya tengo terminada la vuelta. Me voy con un puntito deslizado al huequito de las cadenas para tejer aquí 1, 2 y 3 cadenas que sustituyen a un punto alto. Y ahora 4 más. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? ¿Para qué? Para tejer los 3 puntos bajos centrales. 1, 2 y 3. 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Y entonces, y ahora ya viene la verdadera repetición, vamos a hacer un punto alto a este lado y al otro lado del punto alto de la vuelta anterior. Entonces aquí un punto alto. En el otro lado un punto alto. ¿Vale? 4 cadenitas para bajar. 1, 2, 3 y 4. Y tejemos los 3 puntos altos del medio. Y vamos allá. 1, 2 y 3. 4 cadenas de subida y de bajada y en el medio 2 puntos altos. 2, 3, 4. Punto alto por un lado. Punto alto por el otro. Y 4 cadenas. 3 y 4. Tenemos ahí los 3 y así todo el tiempo. Los del medio. Así vamos todo el tiempo. 2 y 3. Vamos allá. Mirad qué vuelta, qué bonito nos va quedando, ¿eh? Vamos allá. Toda la vuelta así. Bien, pues vamos a terminar esta vuelta número 6 tejiendo 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto alto sobre el ladito contrario al que está el de la vuelta anterior. Y me uno, insisto, en esa tercera cadena. Vamos con la vuelta número 7, en la que vamos a empezar a hacer esta formita otra vez. Vais a ver. Vais a ver qué chulo. 1, 2, 3 cadenas que sustituirán a un punto alto. Y después 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a hacer esto. ¿Vale? Esa es la formita que tenemos ahora. Entonces, y sobre el punto bajo voy a poner un punto bajo. Perdón, sobre los 3 puntos bajos de la vuelta anterior, ahora solo pongo el del medio. ¿Bien? Y ahora 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Vale? En los 2 puntos altos. Pues tejo el primero. Y seguido tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 9. Para tejer un punto alto sobre el otro punto alto. ¿Vale? En la vuelta anterior. ¿Comprendido esto? Y bajamos hasta el final de nuestra pirámide con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay una. Bien, un punto bajo. ¿Vale? Ya hemos hecho un bajar y subir. Vamos a volver a subir. ¿Con cuánto? Con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me llego de nuevo al punto alto, pues tejo un punto alto y para tejer el otro 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo sobre el punto alto, sobre el otro punto alto, ¿vale? Es como si estuviese haciendo una V, pero con un montón de cadenas en medio, tantas como 9. ¿Por qué? Porque las vamos a llenar de puntos, chicos, chicas, cookie crocheteras. ¿Estás suscrita al canal? Pues por favor suscríbete porque este mandala queda espectacular. Venga, seguimos entonces y repetimos ya 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas para ir al último. A tejer el último punto de esa pirámide y 6 para arriba. ¿Vale? Y a partir de ahí, un punto alto, 9 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, para tejer ese punto alto ahí. Ahí está. Todo el rato vamos a tejer igual. Toda la vuelta va a ser igual, ¿ok? Vamos allá, hacemos hasta el final y nos encontramos. ¿Veis? Entonces describimos, ¿veis? Vs, digamos, Vs con los puntos altos, pero llenitas de cadenas. Importante esto. Y para cerrar nuestra vuelta, vamos a poner un punto alto en el último punto alto de la vuelta anterior, que está ahí. Y antes de unirme, ¿verdad? O sea, antes de cerrar la vuelta tengo que poner las cadenas del último bloque. Me faltan ahí todas esas cadenitas que van de un lado a otro, ¿cierto? Bueno, pues ponemos las cadenitas aquí entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en lugar de 9, digamos, ponemos 8 y nos enganchamos en la tercera con un puntito bajo. Con un puntito bajo para tener un pelín de altura. Ahí. Así. Así es como terminamos nuestra vuelta número 7. Vale. Vamos con la siguiente. 7 cadenas. Con 7 cadenas voy a ir de un arco a otro. Ahora mismo, si os fijáis, estoy como al principio del arco. Con ese puntito bajo hemos dado una pizquita de altura. Entonces, ahora pongo las cadenas, tantas como 7. 1, 2, 3, 4. No, lo quito que se enganchó mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas para tejer los puntos bajos aquí adentro del arco. ¿Cuántos? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer esto mismo, pero con más puntos. Aquí teníamos 9, aquí tenemos 13, es decir, vamos a hacer 2 vueltas más, ¿vale? Y de un arco a otro, 7 cadenas. Tan fácil como eso la vuelta esta. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para tejer todos los puntos bajos, los 13 puntos bajos en el siguiente de los arcos. Pues allá que vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Me voy con 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 al siguiente hueco, ¿vale? Al siguiente arco de cadenas. Perdón, pero me despisté, fijaros dónde iba, ¿eh? No, al arco de cadenas, al hueco. 13, ahí. Y vamos, 1, 2, así todo el tiempo. 13 puntos bajos, 7 cadenas, 13 puntos bajos, 7 cadenas, ahí vamos. He tejido los últimos 13, atención. Y, ¿os acordáis que empezamos con un punto bajo, que terminamos ahí con ese punto bajo? Pues ahí, ese punto bajo es el que me sirve de cierre a la vuelta. Nos daba un poquito de altura, ¿os acordáis? Ya nos sirve para cerrar la vuelta. ¿Vale? Bueno, ¿qué tejemos ahora? Atención, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Para poner un punto alto en el medio. Ahí. Y ahora 4 cadenas. Esa primera nos sirve de altura, ¿vale? 2, 3 y 4. Nos olvidamos que la tuviéramos. 4 cadenas y empezamos a poner puntos bajos. ¿Os acordáis? Aquí teníamos 11, luego 9, luego 7, luego 5. Pues aquí de 13 a 11. El primero no. Todos los demás a por ellos. Vamos allá. Y entonces tendremos 11 puntos bajos. Primero y último no se tejen. ¿Vale? Ok. Vale, pues seguimos. Esta vuelta también va a ser fácil. Para que estoy haciendo dos veces el mismo. Luego tendremos que darle formita, ¿eh? De nuevo, 4 cadenitas que son las que nos llevan al medio para tejer un punto alto. Y otras 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo. Vuelta muy fácil. Saltando el primero, en los 11 siguientes pero en puntos bajos. Los 11 siguientes los tejemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Veis que el último se queda sin tejer? 1, 2, 3, 4 cadenas para hacer un punto alto en el medio de las cadenas de la vuelta anterior. Uy, ese hilo se hizo zozobra por ahí, Vamos allá. Claro, traducir al inglés esto tiene que ser 1, 2, 3 y 4 cadenas y volvemos a repetir. Toda la vuelta la tejemos igual. Ok. Vamos allá. Tengo terminada la vuelta, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que ¿os acordáis que empezamos con una cadena de más? Bueno, pues ahora es como si no estuviese. Vamos a poner puntitos deslizados hasta llegar a la mitad, ¿vale? Vamos a hacer ahí 1, 2, tejo el punto número 11, ¿bien? Hasta ahí todo bien. Bien, el 11. El último se nos queda sin hacer, pero he terminado mi vuelta. Bien, tengo que hacer puntos deslizados para irme hasta aquí. Entonces la vuelta parece que se quedará incompleta. No pasa nada. Vamos a hacer 5 puntos deslizados en esas 5 cadenas iniciales para irnos, ¿vale? Al lado de ese punto alto que tenemos, ¿vale? 3, 4,
y 5. Aquí ahora tenemos nuestro principio de vuelta, que es lo genial porque vamos a empezar a hacer una forma super cookie. Que tejemos 1, 2 y 3 cadenas como sustituto de un primer punto alto. Una cadena más de separación con el siguiente punto alto que está ahí. ¿Vale? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 cadenas para hacer los siguientes puntos bajos. El primero no, todos los siguientes hasta el último. ¿Vale? Primero y último no, los demás todos. Es decir, que ahora nos tocarán 9. Vamos allá. Sigue nadando, sí. Sigue nadando. Soy como Dory. Sigue nadando, sigue nadando. ¿Vale? Después esto habrá que estirar, ¿eh? Habrá que poner todo en su sitio. Pero ahora no nos vamos a preocupar de eso. 4 cadenitas. 3 y 4. Y un punto alto a un lado del punto alto de la vuelta anterior. Una cadenita y otro punto alto al otro lado. ¿Vale? Fácil también esta vuelta. Así es, de sencilla nada más. 1, 2, 3 y 4 cadenas para seguir con los 9 puntos bajos. Primero y último no se tejen. Vamos a volver a hacer un triángulo otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Así vamos a tejer toda la vuelta. Voy a hacer otro pedacito de 4 cadenas. Un punto alto a un lado. Ahí está. Una cadenita y otro punto alto al otro lado. Bien, 4 cadenitas más. Y repetimos todo el tiempo. Qué bonito nos va a quedar este mandala, chicas. Esto va a ser un espectáculo. Esto, lo que os digo, después tendremos que colocarlo ahí bien apretadito un poco. Pero bueno, insisto, luego lo vemos, ¿vale? Vamos a seguir. Ya tengo terminada casi la vuelta. Os cuento cómo cierro. Hice esas 4 cadenas y tengo 1, 2, esa tercera cadena. Acordaros que la cuarta está de separación. Bien, entonces ahora vamos con la siguiente de las vueltas. Estamos ya en la 10. Vuelta número 10. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas para hacer o sustituir al punto alto. Un punto alto donde estuviera la cadena y un punto alto sobre el punto alto. Total, 3 puntos altos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 para tejer, menos el primero y el último, los 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para tejer un punto alto, otro sobre el medio donde estuviera la cadena y otro más. ¿Vale? Otra vez la vuelta vuelve a ser sencilla, ¿verdad? Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a los puntos bajos. En esta ocasión hemos dicho 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El primero y el último no. 1, 2, 3, 4 y 5. Y los puntos altos. Así de fácil es esta vueltuki. Vamos allá. Esta vueltecita. Así de fácil nos va a ser. ¿Vale? Y mirar cómo se va viendo. Espectáculo. Espectáculo, chicas. Espectáculo. Vamos allá. Tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Terminamos, chicas, esta vuelta número 10 con esas cadenitas que nos llevan al punto deslizado sobre la tercera de las cadenas. ¿Cierto?
Así terminamos esta vuelta número 10. Vamos con la 11. 1, 2, 3 cadenas que sustituyen a un punto alto. Y en el de en medio tejemos un aumento. Un punto alto con una cadena en el medio y un punto alto. O sea que realmente hay 2 puntos de aumento. ¿Vale? Sobre el mismo punto tejemos punto alto, cadena y punto alto. ¿Ok? Y un punto más. Total que tendremos 4. ¿Sí? Ahora, y para irnos aquí, tejemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Y cerramos, ni primero ni último tejemos, con lo cual vamos haciendo ahí de nuevo ese triángulo, ¿no? Ese piquito. 3, 4 y 5. Bien, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para tejer en estos 3, lo que van a ser un aumento, 4 puntos altos con una cadena en el medio. Aquí tejemos ya el aumento. Ahí está, ¿vale? Un punto, cadenita, otro punto alto. Y el último le tejemos también. Vamos hasta el siguiente hueco con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas para tejer los puntos bajos, excepto primero y último. Ahora nos tocan 5. 3, 4 y 5. Y así tejemos toda la vuelta, ¿vale? Vamos allá. ¡Ay, qué lindo! Madre mía, vamos allá. Yo no digo nada. ¿Espectacular o no? Espectacular total, vamos. Increíble. Tercera de las cadenas y terminamos ahí. 1, 2 y 3, perdón, pero no la veía bien. Terminamos aquí esta vuelta número 11 y directamente y sin más vamos con la 12 porque es que muero de angustia. Necesito ir avanzando. 3 cadenas, un punto alto. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer como 2 parejas, o sea, vamos a ir cerrando o recubriendo, ¿vale? Esto. Vamos a ver cómo lo vamos a tejer, ¿vale? 2 puntos altos, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para tejer los otros 2 puntos altos. Bien, 1 y 2. Y ahora, y para irme aquí, hemos ido una progresión 3, 4, 5, 6, pues ahora nos tocan 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en lugar de 5, primero y último no, nos tocarán 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repito, ahora ya sin cadenitas de inicio. Un punto alto, otro punto alto. Para irme al otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Para tejer los últimos 2 puntos altos. ¿Vale? Así es como vamos a tejer toda nuestra vuelta. ¿Veis? Empezamos a cerrar. Vamos a hacer como una piña, un gajo, bueno, vamos a ver cómo le llamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para hacer los últimos 3. Y así vamos a tejer toda la vuelta. ¿Vale? Voy a hacer un poco más. Otra vez 7. ¿Vale? Para llegar al punto alto. Y en los puntos altos ponemos 1 y 2. Bien. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y los otros 2. Fácil, ¿cierto? Bueno, pues tejemos toda la vuelta así y nos volvemos a encontrar. ¿Veis? Aquí está empezando a subir. Bueno. Espectacular. Acabamos la vuelta. Termino esta vuelta número 12. Qué rápido vamos, chicas. Qué rápido vamos. ¿A que sí? Vamos allá. Mirad, qué bonito. Qué bonito es. Qué bonita es. Bueno, 12.
Vamos con la 13. 1, 2, 3 cadenas que sustituyen un punto alto. Atención. Siguiente punto alto, pues un punto alto. Y ahora 1, 2, 3 y 4 para hacer un punto bajo. Atención. En ese hueco. Vamos a volver a empezar a hacer otro, pero esta vez va a crecer completo. Va a crecer desde 1, 3, 5, 7 y luego volveremos, ¿eh? Atención, qué bonito. 1, 2, 3 y 4. Y tejemos los otros 2 puntos altos que nos quedan. 1 y 2. ¿Lo veis, no? Ahí está. Y aquí me tengo que ir. ¿Con cuántas? Una más, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Pues 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para tejer un punto bajo. Porque ya solo me queda uno. Primero y último están quitados. ¿Vale? Y de nuevo. 2, 4, 6 y 8. Y repito lo que hemos hecho en este primero. ¡Ay! Que me emociona, qué bonita me va a quedar. Y además va a parecer mucho un tatuaje, un mandala total. 2, 4 cadenas, 3 y 4. Punto bajo sobre las cadenas y 4 más. 1, 2, 3 y 4. Para tejer los 2 puntos altos que restan. 1 y 2. Bien, pues nada, me toca ir repitiendo ya. 1, 2, 4, 6 y 8 cadenitas para tejer el punto del medio. De nuevo 8 para tejer los 2 puntos altos. 1 y 2. 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. En el medio ese punto bajo. Y 4 cadenitas más. 2, 3 y 4. Sí, terminamos ese hueco, ¿vale? Ese empezar a cerrar o abrir, depende de cómo lo miremos. Mirar, ¿eh? Ahí va abriéndose, ¿ves? Super cookie. Vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos. Vamos allá a terminar casi que esta vuelta, número 13. Y la terminamos 1, 2, 3 en la tercera de las cadenas. Bien, y subimos 1, 2, 3 cadenas para sustituir el punto alto y otro punto alto. Esto ya va a ser una forma de empezar durante las muchísimas vueltas que nos van quedando. Tejemos cadenas 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? En la vez anterior fueron 4, ahora son 5. Y un punto bajo al lado, el punto bajo siguiente y el de al lado. ¿Vale? Y 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Y los otros 2 puntos altos. Vamos a ir por un lado cerrando y por otro lado abriendo, lo cual es fantástico. ¿Veis? Por aquí se va a ir cerrando con este lado y por aquí vamos a ir abriendo y llenando de puntos bajos. Es espectacular. Es que ya lo vais a ver, está preciosa, va a quedar preciosa. Muy típico mandala. Y aquí, y como ya no tenemos puntos en el medio, solo vamos a hacer 7 cadenas, 2, para irnos al otro lado, aquí, y empezar a tejer este cierre, ¿no? Este cierre que tenemos aquí. Ahí nos vamos. ¿Veis? Lo vamos cerrando. Un punto alto, otro punto alto. En lugar de 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese punto bajo en el siguiente también. En el siguiente y el siguiente. Y sobre las cadenas también. De 1 pasamos a 3. Ponemos esas 5 cadenas, 4 y 5 y el punto. Y los puntos altos. Eso es lo que vamos a hacer toda la vuelta. Es sencillo, ¿verdad? Y nos vamos al siguiente bloque con 7 cadenas. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Y ya me salto esto, aquí ya no hay nada que hacer. Me voy al punto alto. Vamos, 1 y 2. Y ya estamos repitiendo, ¿cierto? Aquí es donde os digo que tenemos que estirarlo y darle la formita correcta para que nos venga bien esos puntitos ahí, ¿veis? Uy, qué lindo va. Qué lindo va. Bueno, muero de amor. Tejemos toda la vueltita así y nos encontramos. Vamos allá. Bien, pues ahí tenemos el final de nuestra vuelta. Uniéndonos con un puntito deslizado, ¿vale? Después de las 7 cadenas. Vamos con la siguiente de las vueltas. 1, 2, 3 cadenas para sustituir el punto alto. Será la vuelta número 15. Punto alto, ¿vale? Ahora, aquí empezamos, pusimos 5 cadenitas en esta segunda, aquí 4, aquí 5, pues ahora nos tocan 6 y 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con 5 puntos altos, porque vamos a ir agrandando. Entonces hacemos el de antes, tejemos el de antes de los 3 puntos bajos, los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y el siguiente. En total 5, ¿vale? 6 cadenitas, 3, 4, 5 y 6 para tejer los puntos altos. 1 y 2. Voy a volver a repetir aquí 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repito ya, estoy tejiendo el motivo, estoy repitiendo el motivo ya. Punto alto y punto alto. Acordaros, las cadenas van creciendo, nos tocan 6, 2, 4 y 6 para tejer los 5 puntos altos. Me meto, ¿veis? En el huequito de las cadenas, ahí tejo el primero. Ahí tejo el primero. Y luego los 3 siguientes, total 5. 1, ahí, ¿vale? Y el siguiente. 6 cadenas, 3, para irme a tejer los puntos altos. Y después 7 cadenas para llegar al siguiente bloque de puntos altos. Es muy fácil esta vuelta otra vez, ¿verdad? Pues nada, la tejemos entera y nos volvemos a encontrar. Vamos allá, ¿vale? Venga, vamos allá, toda la vuelta. Lo dejo aquí o hasta aquí la primera parte del tutorial. En breve la segunda parte, ¿vale? Pero no quiero hacerlo demasiado largo y pesado. Entonces, vais tejiendo tranquilamente, yo acabo de editar y enseguida publicamos la segunda parte de este vídeo. Nos vemos, espero que te esté gustando. Si es así, suscríbete al canal y dale a la campanita.